cuando estuvimos acá en noviembre me contaste que esta tierra con los lagos siempre fue una propiedad de la familia Carlos. Sí. De acá cerca están todavía ahora criando sus lamas. Tiene 300 lamas de las varias hermanas que descienden de la familia Carlos. Pero como yo llegué a Italia, regresé, estudié mucho sobre eso y yo estoy seguro al 100% que este lugar era un lugar mágico de los Aymara, de la antigua cultura de Tiwanaku. El año pasado me acenaste de algunas leyendas y está una leyenda que es de ese lago. ¿Me la puede contar, por favor? Claro. Por ejemplo, este lago antiguamente era malo. Bueno, lo que me cuentan mis abuelos, ¿ya? Por ejemplo, que no permitía que nadie se le acercara. Pero como ellos se la ingeniaron con sus tradiciones y todo eso, su costumbre, le dieron un toro negro, le ofrecieron al lago y le hicieron un sacrificio. Y desde esa vez que el lago se mantiene calmadito, o sea, más tranquilo, ya permite que la gente se le acerque, pero personas que conoce. Ahora, si digamos vienen a visitarnos personas extranjeras, tienen que venir con una persona que conozca y que sea de la familia más. Y también este rojo representa a la fertilidad de la mujer. Y al costado de abajo vamos a ver el bebé, que es mi papá le dice cría, que es cría del lago rojo, el hijo. Y al costado de allá, donde está ese morrito, está el lago verde, que representa al hombre. ¿Y por qué le decimos que es el hombre? Porque es de color entre verde y café, pero nosotros le llamamos verde. Porque también el agua es caliente, ¿ya? Y el lago amarillo representa a otra mujer. Y también el lago y eso quiere decir que el lago rojo se los ha llevado a su mundo. Eso. También, como podemos ver, este lago representa mucho a la fertilidad, a la naturaleza, a lo como es el ser humano. Eso más que nada. ¿Y cómo pueden hacer la persona para contactarte y que para que tú las cuides a mirar esta maravilla de la naturaleza? Claro que es difícil, que el camino es muy largo, que es malo para los porque si no va a venir mucha gente y no sé lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo puede hacer a contactarte? Pueden escribirme a mi correo o llamarme a mi celular, ¿ya? Y también, por ejemplo, no es necesario que vengan, o sea, que vengan solo, porque igual tenemos unas costumbres y rituales que hacer antes de entrar al lago. Y eso es para que también les vaya bien y para también pedirle permiso o para que vayamos, para que lleguemos bien a nuestra casa y a la vez podemos pedirle lo que queramos y eso más que nada. Bueno, Y no perder la costumbre más que nada, también porque esto ha sido conservado durante siglos y lo hemos mantenido así tal cual está. Y si vienen así solos no van a saber por dónde caminar y destruirían casi bueno, los sales levantaditos que cuestan mucho el año pasado y desde noviembre del año pasado, pues yo siempre pensé en este lago y todavía estoy seguro que es mágico y cada día pensaba que tenía que regresar. Te doy las gracias por haberme enseñado este lago y por estar a mi lado en este momento. Claro, aparte de eso, este lago significaba mucho más para las personas que vivían acá alrededor, porque le anunciaba el mal tiempo. Y entonces, ellos cómo demostraban eso, llorando.
llamaba un mal tiempo. Muchas gracias. Sí.